Hola, encantado de saludaros a todos. Soy el doctor Juan Pablo Mateos Abarca. Voy a presentar la ponencia Una reivindicación humanista de las tecnologías de la información y la comunicación. Esta ponencia, basada en un estudio y una investigación que se ha nutrido de múltiples fuentes, es en definitiva un alegato por el hombre, por la sociedad, respecto a las nuevas tecnologías. Esas tecnologías que usamos habitualmente y cada vez son más parte de nuestras vidas. Me presento también como miembro oficial del grupo Mediacom de investigación e enseñanza de la gestión de los medios de comunicación e imparto clases de tecnología en la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información. En definitiva, muchas gracias al Congreso Internacional de Comunicación y Pensamiento por darme la oportunidad de presentar esta ponencia, fruto de un arduo estudio de investigación y, en concreto, la séptima edición versa sobre el poder de la comunicación del poder. Respecto a la metodología utilizada, ha sido de tipo exploratorio, se ha explorado todo el entorno, referencias, un marco teórico, explicativo, se explican las definiciones claras de lo que son las TICs, tecnologías de la información y la comunicación, a nivel semántico, para entender qué nos depara el futuro que ya es presente, y descriptivo, una descripción que lleva a una serie de conclusiones que abogan por una concepción humanista de las tecnologías, dado que debido a su avance exponencial, acelerado y espectacular, es muy probable que a corto medio plazo las máquinas razonen y piensen de forma cercana al pensamiento cognitivo del ser humano. El objeto de estudio, como digo, son las tecnologías de la información y la comunicación y su influencia en todos los entornos, tanto social, particular, personal, económico, empresarial, político e incluso geopolítico, a nivel de Estados-nación. El marco teórico es todo un viaje del pasado al futuro que nos aguarda. La humanidad, ante el reto de estas tecnologías, debe establecer unas premisas de investigación válidas y concluir que sin estas tecnologías hoy en día no puede funcionar la sociedad tal y como la conocemos, pero que hay que marcarle unos límites muy claros, sobre todo cuando sean conscientes de sí mismas. El planteamiento del problema es la prevención. La prevención pasa por la necesidad de prever las consecuencias de unas máquinas cuyo razonamiento, pues gracias a la computación cuántica, al aumento de la velocidad de transmisión y recepción de datos y a una serie de impulsores tecnológicos, puede llevar a una situación en la que el ser humano se ve enfrentado con su propia creación. Respecto a Respecto a qué es el futuro digital, nosotros observamos el futuro digital con incertidumbre, con inquietud, con dudas, con preguntas. Es cierto que este desarrollo tan acelerado y tan convulso de las últimas 3 décadas nos ha llevado a encontrarnos con dispositivos, tecnologías y sistemas de transmisión que eran inconcebibles hace 30 años. Estas tecnologías ya impregnan, pues, prácticamente la totalidad de la sociedad a todos los niveles: económico, empresarial, social, político por supuesto, a nivel de estados. Las plataformas generan miles de millones de datos. La Ley de Protección de Datos Europea, pues, ha puesto un marco de actuación para controlar qué datos tienen las empresas o los estados de los ciudadanos o de los consumidores, puesto que si no existiera esa protección, el ciudadano sería muy vulnerable. No debemos tener miedo a la tecnología. Esta investigación, que ocupa unas 25 páginas, cuya ponencia es una mera introducción, eh, eh, lo que pretende, en definitiva, es tener precaución con la tecnología, puesto que la tecnología significa muchísimo poder. Y aquellos que sustentan el poder de la tecnología, de los datos, tienen la enorme responsabilidad de utilizar la tecnología con fines loables, que no sean espúreos, con fines con una base ética de comportamiento y, por supuesto, evitando que la inteligencia artificial implique, pues, mayor capacidad de matar en los conflictos bélicos, por ejemplo con un cyborg
o un robot que consiga realizar actos despreciables al no tener conciencia. No temer a lo digital no significa no tener medios de protección al propio avance imparable que tiene la tecnología creada por seres humanos para seres humanos. La tecnología no se ha creado para las máquinas, para que se sirvan a sí mismas, ni se ha creado para que sirvamos a las máquinas. Se ha creado para que las máquinas nos sirvan y las utilicemos para mejorar nuestra calidad de vida, por supuesto la productividad, mejorar nuestro poder adquisitivo, mejorar nuestro tiempo para vivir, para realizar otras acciones que no sean de tipo laboral y en definitiva la tecnología tiene que tener ese objetivo, esa meta, ese propósito. Hay otros propósitos que se deben evitar, ya sea por leyes nacionales, supranacionales o de ámbito planetario, dado que serían problemas que subyacen en estas tecnologías tan graves que podrían dar lugar incluso a poner en peligro nuestra propia supervivencia como especie. Estas barreras éticas, como digo, deben permitir proteger al ser humano de su propia creación y no tener miedo a las tecnologías digitales, pero como digo, siempre con organismos que las controlen, las supervisen y permitan que por medio de certificaciones, por ejemplo, de producción, no se conviertan en máquinas de muerte, de infligir dolor, sufrimiento o de causar desequilibrios sociales en ámbitos en los que una parte de la sociedad puede quedar excluida y no debe ocurrir. No tener miedo al futuro no significa la imprudencia de infravalorar el potencial y la magnitud de las implicaciones a las que da lugar una tecnología avanzada que puede llegar a ser consciente y que realiza muchísimas tareas de enorme complejidad y cada vez tareas que relegan a muchos seres humanos con menor cualificación o incluso altamente cualificados, porque el futuro de la inteligencia artificial puede llevar incluso a un nivel cognitivo cercano al ser humano. Otra cuestión es la creatividad, pero ya se verá si llegan a ser tan creativas como los seres humanos. Como digo, no tener miedo implica tener muy en cuenta que las máquinas van a llegar a pensar y que los principios, valores y la ética de comportamiento humano no debe chocar con la tecnología. La tecnología, las máquinas deben ser aliadas del ser humano y no ser un comodín que utilicen determinados ámbitos del poder para sus propios intereses y beneficios. Pero para entender realmente qué son las tecnologías de la información y la comunicación, nos podemos basar en una definición de Cardador de 2017, que es una de tantas, pero que he considerado adecuada para el inicio de este estudio. Entendemos tecnología de la información y la comunicación como cualquier equipamiento o mecanismo con cualquier clase de relación con la obtención, procesamiento, almacenamiento, presentación o transmisión de todo tipo de información digital en cualquier modelo de formato, texto, gráfico, audio, vídeo, etcétera. Hay mucho cualquier en esta definición y es que entendemos las TICs como un paraguas que sobre o debajo envuelve todo lo que son las tecnologías, tanto a nivel de software como de hardware, tangibles como de programación o aplicativos. Cuando hablamos de cualquier equipamiento, estamos hablando de cualquier tipo de dispositivo o programa que realiza una operación aritmético-lógica y que da lugar a un resultado. Todos los programas se basan en lenguajes. Todo tipo de información digital. Hablando de lenguajes, la base de las tecnologías de la información y la comunicación son el código binario. El código binario, a partir de ASCII, se interpreta y son ceros y unos que dan lugar a diferentes pulsaciones de intercambio, activación y desactivación de interruptores, por ejemplo, de un teclado. El código binario es la base de toda proyección digital de software. Y con el código binario se han generado los lenguajes y los frameworks de trabajo que dan lugar a los programas y a las aplicaciones que funcionan sobre una base de hardware, que puede ser un ordenador, un smartphone inteligente, un ratón, o cualquier sistema de input o output de entrada o salida de datos. Cualquier dato procesado. Las TIC no tienen por qué realizar todos estos procesos a la vez. Un dispositivo TIC puede solo procesar información, puede solo almacenarla, puede solo transmitirla, o puede ser como un smartphone digital, una tableta digital, un ordenador
ya sea un all-in-one, con el que estoy ahora grabando este vídeo, de sobremesa o portátil, pero pueden realizar múltiples tareas y solo algunas tareas. Como digo, un sistema basado en una computadora, pues tiene input de datos, output de datos, almacenamiento, transmisión y procesamiento. Pero hay otros sistemas, como un mero QR, que se basa también en el sistema binario, y que lo que genera es un hiperenlace o información sobre un determinado concepto, o objeto o usuario. Y en cualquier formato significa que cualquier formato puede ser texto, gráfico, audio, vídeo, pero con el metaverso, con la realidad virtual aumentada, extendida, ampliada, pues va mucho más allá. Formatos holográficos, formatos de presentación multidimensional, formatos que ya son una realidad y que con el metaverso o ese universo paralelo que va a permitir sensibilidad y que ya está prácticamente a punto de lanzarse, pues va a dar lugar a unas premisas diferentes a lo que entendíamos como existencia, la existencia tangible, la existencia real. El humanismo fue un movimiento intelectual de los siglos XIV y XV y su intención no era más que defender las cualidades propias de la naturaleza humana, basándose en la cultura grecolatina. La tecnología, pues es cuando el hardware y el software dominan nuestras vidas, pero el espíritu racional debe prevalecer sobre esta materia y sobre los dígitos. Esta reivindicación humanista implica que no podemos permitir que las máquinas nos gobiernen nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestro ocio, nuestro trabajo, nuestras emociones, nuestra forma de pensar, de crear, de reflexionar. Las máquinas tienen que tener una utilidad muy clara, pero siempre con un componente humanista. Por eso no se puede dejar de lado la filosofía, la capacidad de pensar, de razonar. No se puede dejar de lado el entender que cuando hay una tecnología, siempre hay detrás un creador. Y en este caso, los creadores hemos sido los seres humanos para nuestro propio beneficio, como comunidad, como humanidad. No el beneficio de unos pocos, ni el beneficio de las máquinas, por supuesto. Este alegato es preventivo. Este alegato implica que hay personas que no tienen determinadas capacidades para consumir. Y ahí se produce una paradoja de la productividad. Dice una empresa, vale, yo lo lleno todo de máquinas, de sistemas de inteligencia artificial, pero y me quito miles de trabajadores. Pero estamos perdiendo consumidores. Y esto es una cuestión de economía básica. Si al final las máquinas lo hacen todo y hay muchísimos millones de personas que no realizan función alguna, no van a tener poder adquisitivo para comprar los bienes que producen las máquinas o las industrias. Ahí tenemos un gran problema que habrá que solventar pues a nivel político y de sociedad, institucional y a todos los niveles. El transhumanismo es entender esa concepción del ser humano como un ser que ya trasciende con la tecnología, con los implantes, las prótesis cibernéticas, con las capacidades técnicas y digitales, trasciende lo que es un mero ser humano. Sin embargo, el transhumanismo es un escudo ético, cultural y moral del uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación, y así debe entenderse. En definitiva, el humanismo debe ser la base de las TICs para construir éticamente una sociedad justa y equilibrada, un comportamiento humano ante las TICs, no de esclavitud, y unos principios y valores que lleven a una meta y objetivo de calidad de vida. Las máquinas no pueden servir para esclavizar al hombre o a la mujer, al ser humano, a la humanidad, sino para serle útil. Sin duda, las tecnologías de la información y la comunicación tienen muchísima utilidad en cuanto a rapidez, fiabilidad, capacidad de replicado, almacenamiento ilimitado, menor coste, etcétera. Pero la inteligencia artificial, por ejemplo, en Europa, pues va a provocar que millones de personas queden desempleadas con esta revolución industrial. Los cyborgs y los robots de última generación se están dedicando ya a realizar tareas de altísima cualificación. Y finalmente, toda esta situación, este paradigma que ha cambiado, lleva a que la inteligencia digital debe ser usada para la calidad de vida de los seres humanos. Y esta nueva forma de pensamiento permitirá un reparto equitativo de la tecnología y de los bienes de producción, protegiendo a los estratos de la sociedad más vulnerables, ya sea por países en vía de desarrollo o personas que no tienen la cualificación por determinada edad generacional
para ponerse al día en estas tecnologías. La tecnología sí es cierto que va a una velocidad de vértigo. Las redes sociales no tienen más de 15 años, a partir del paradigma de la web 2.0, la interacción y el consumidor convertido en productor de información, el prosumer. Los smartphones surgieron, el iPhone y el sistema Android 2007-2008, así como las aplicaciones de las marcas de aplicaciones. Y el metaverso y el 5G ya se están implantando actualmente y van a ser una realidad en menos de 3 años. De lo digital a las máquinas conscientes. Es cierto que la tercera revolución industrial ha implicado con lo digital energías renovables, ecosostenibilidad, smart cities inteligentes o ciudades inteligentes, nuevos modelos de comunicación interactiva, colectiva, convergente, multicanal y son parte inherente del proceso de evolución humana. También es cierto que la cuarta revolución industrial, que surgió como concepto en el Congreso de Hannover en Alemania en 2019, pues sentó las bases de que todo el organigrama de la sociedad como Estado, y en este caso como Unión Europea, pero cada país en sí mismo, gracias al blockchain y a las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial en las máquinas, los métodos de producción, las universidades, en la investigación, todas deben estar sincronizadas para ser competitivas frente a otros mercados. La quinta revolución va a implicar una teoría de la singularidad. No se sabe muy bien qué va a pasar, pero cuando la máquina llega a tal nivel de procesamiento, de velocidad y de cruce de patrones y datos, y asimismo de autoaprendizaje que diga pienso, luego existo, se producirá un cambio tremendo en la historia de la humanidad. La teoría de la singularidad o quinta revolución tiene 3 fases. Estas 3 fases se definen como que los ordenadores alcanzan un nivel de computación similar al cerebro humano, eso ya se ha producido, la inteligencia artificial de los ordenadores tendrá la capacidad de mejorar y aprender con muchísima velocidad y de forma exponencial. La fase 3 será que la velocidad de la inteligencia artificial será tan grande y su complejidad que será imposible de entender por el ser humano. Eso ya está sucediendo. Y de hecho, hay cajas negras en determinados sistemas de empresariales ejecutivos que muestran al ejecutivo cómo ha llegado la máquina a tomar determinada decisión empresarial o a proponer determinadas posibilidades de sinergias, de fusiones, de compra o venta de activos o pasivos o, en definitiva, cómo ha llegado la máquina a determinadas conclusiones lógicas, porque el ejecutivo no la entiende. La fase 4 implica que la máquina piensa, es consciente, se siente viva y siente que existe. Ahí pongo un interrogante porque ahí sí nos pueden valer las 3 leyes de Asimov para poner límites a la máquina y que no haga daño a otro ser humano, y esas 3 leyes que son tan importantes pues forman parte de este estudio que será publicado próximamente. En este caso pongo a Ray Kurzweil una frase suya: aunque la potencia bruta del cerebro humano se alcanzó en un ordenador en 2019, harán falta unos 10 años, y esto coincide con la teoría de la singularidad, para que esta potencia tenga las capacidades reales, similares a las neuronas de un ser humano y la capacidad cognitiva de un ser humano. El presente y el futuro de las TICs, el presente, el Internet of Things, ya más del 50% de los dispositivos digitales están interconectados por direcciones IP. Estos dispositivos pueden ser tanto de sobremesa, domótica, persianas, calefacción, una nevera, un televisor smart, hasta aparatos de alta movilidad solo móviles, geolocalizados y personales, los que todos conocemos como smartphones o teléfonos inteligentes. El smart ha sido el éxito de lo digital, implica una abreviatura que quiere decir que es específico, es medible, es alcanzable, es relevante y es temporal. El smart lo que quiere decir es que todo lo que se realiza a través de este dispositivo se puede medir, tiene una composición, tiene unas referencias, unos identificadores, unos usuarios y unos métodos de seguimiento y control, con sus pros y sus contras. Siempre hay que tener en cuenta el respeto a la intimidad del ser humano, y por ello abogamos por una perspectiva humanista de las tecnologías de la información y la comunicación. En cuanto a la inteligencia artificial, algunos expertos ya piensan que a finales de 2020 la inteligencia artificial tendrá ya un grado muy similar en procesamiento al cerebro humano, pero posiblemente hasta el 2050 la máquina, el procesador, no se verá a sí misma como un ser que existe, consciente y con identidad propia.
Bien, como conclusiones, como tecnólogo, director de desarrollo, creador de sistemas digitales, profesor de universidad y doctor en emprendimiento e innovación, en mi honesta y humilde opinión, abogo por una evolución humanista de la tecnología, con un fin loable en sí misma, con sólidas bases éticas y morales, siempre en paralelo a leyes nacionales y supranacionales que controlen el uso y abuso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y, por supuesto, su evolución, que va a ir a más. Todo ello al servicio de la maravillosa especie humana, que somos únicos actualmente en el universo. Evolucionemos con las máquinas como creadores, educándolas y marcándoles límites intraspasables, sobre todo por nuestra propia supervivencia. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ha sido un honor y un placer participar en la 7ª edición del Congreso Internacional de Comunicación y Pensamiento, como miembro del Grupo Mediacom, como miembro del Comité Científico Nacional de PROCOM, Profesionales de la Comunicación, como doctor en empresa informativa, en la rama de emprendimiento e innovación, y como ser humano. Gracias a todos y un placer. Cualquier duda que tengáis, estaré encantado de debatirla en las ramas de comentarios del Congreso, y espero que les haya resultado interesante esta ponencia. Al final de la misma, viene toda la bibliografía y referencias de este ensayo, investigación, tratado, que ocupa unas 25 páginas y será publicado próximamente. Muchas gracias y cordiales saludos a todos.